Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Libro del Génesis. Génesis capítulo 48. Libro del Génesis, capítulo número 48. Si me ayudan con las luces, por favor, de la parte de atrás para que puedan nuestros hermanos también. Sí, eso. Muchas gracias. Génesis, capítulo número 48. Ya los primeros versículos han sido motivo de estudio. Vamos a leerlo para poder tener hilación en la enseñanza, ¿sí?, del domingo anterior. Génesis capítulo 48, vamos a dar lectura del verso 1, ¿sí?, en adelante, hasta el versículo, ¿sí?, número 9. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, ¿sí?, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Verso 2, léalo por favor. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Siquén y Simeón, serán míos. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros y oremos en este tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Nuevamente tu misericordia se ha derramado, Padre, al traernos aquí a tu casa de oración. Sénos propicio, mi Dios, y háblanos conforme a nuestras necesidades espirituales. Háblanos, Señor amado, y permite que tu gracia y tu misericordia pueda, mi Dios bendito, bendecirnos, y que nosotros podamos tener, Señor, un espíritu, Padre, receptivo a tu palabra. Que sea, Señor amado, toda la escuela bíblica dominical, siendo ella también, mi Señor, ministrada por cada maestro, Padre, ya que ellos son instrumentos en tus manos. Señor mi Dios, conforme a esa gracia, a ese amor y a esa misericordia que tú demuestras para con nosotros, hoy, mi Dios, entregamos también todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, Padre, en devoción a ti, para poder aprender de esta palabra, del cual seguro, mi Dios, tú tendrás hoy, Señor, algo que decir a nuestras vidas. Te lo pido, mi Dios, creyendo que lo recibo. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Génesis capítulo número 40, Génesis capítulo 48, verso número 1 al 9 hemos dado lectura.
Recordemos, mi querido hermano, sí, de acuerdo a la enseñanza del domingo anterior, que cada uno de los hijos de Israel, sí, se encontraban en la tierra de Gosén. Recuerde que en ese territorio ellos estaban de alguna manera bajo el amparo de su hermano mayor, de los menores, José, pero siendo mayor en cuanto a jerarquía y posición, ya que en Egipto él estaba como un gobernador. La escritura nos narra en los primeros versículos del capítulo 48, ¿sí?, que Jacob llegó a enfermar de tal manera que mandó a llamar a su hijo para bendecirlo. La escritura nos dice, mis queridos hermanos, que este hombre había enfermado y obviamente la edad que tenía ya sobrepasaba la edad de 147 años, de acuerdo a los registros bíblicos que ya también han sido motivos de estudio. La escritura nos narra que en ese encuentro es Jacob quien le dice o le recuerda a José, su hijo, las promesas que éste había recibido cuando, siendo joven Jacob, Dios le había prometido darle por heredad la tierra donde él se encontraba recostado. Ahí Dios le dio una gran visión ahí en ese territorio llamado Luz, que no era otra cosa más, mi querido hermano, que la tierra de Canaán. La Biblia menciona que en ese lugar Dios le hizo una promesa de hacerle, grande, de multiplicarle en gran manera, ya que al igual que su padre y su abuelo Abraham, Dios le había dado una promesa de bendecir todas las naciones de la tierra en su estirpe o en su simiente. Cuando avanzamos, mi amado hermano, en el versículo número 8 del capítulo 48 del Génesis, ahora nos dice el Señor: y vio Israel los hijos de ¿quién? Los hijos de José, dice la escritura, y dijo: ¿quiénes son estos? Recordando que cuando José fue a ver a su padre no fue solo, de seguro hasta su esposa debió haber estado presente. En este caso también los hijos de José fueron a ver a su abuelo enfermo. Recuerde que en el verso 1 se menciona que estos hijos eran Manasés, su primogénito, y también Efraín, su segundo hijo. Vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí, es decir, en la tierra de Egipto, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, es decir, Jacob: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Versículo número 10, léalo por favor. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Recuerde, mi querido hermano, que esa promesa Dios se la había dado ¿a quién? A Jacob, antes de ingresar justamente a la tierra de Egipto. Dios le había prometido, mi querido hermano, a Jacob. Si me acompaña por favor a Génesis 46, un texto que también ya lo hemos leído. En el versículo número 2 y verso número 4, del 2 al 4 de Génesis 46, Dios ya le había anticipado a Jacob que habría de ver a su hijo, y que Dios le habría de bendecir en esa tierra. Dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, es decir, te retornaré. Y la mano de José, dice ahí, cerrará tus ojos. Es decir, él va a estar, a la hora de tu deceso contigo.
Mi amado hermano, en el versículo número 11, ahora Jacob expresa la grandeza y la misericordia que Dios ha tenido sobre él, sobre su vida, de no solamente hacerle ver a su hijo que lo había perdido durante muchos años, sino que ahora sus nietos también estaban a la mano, estaban también con él. Mi querido hermano, dice el verso número 11, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Cuando se habla de la referencia de que me ha hecho ver, no necesariamente los ojos de Jacob veían con claridad, diríamos así, los rostros de estos jóvenes. Recuerde que, como lo dice el versículo número 10, los ojos de Israel estaban, dice ahí, agravados por la vejez. De pronto veía los bultos, veía simplemente la sombra de los rostros, pero ya por la vejez había perdido grandemente la visión para poder percibir de una manera, diríamos, mucho más exacta los rostros de cada uno de ellos. Verso número 12. Entonces, ¿qué hizo su hijo? Hablando de José. Lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó, dice ahí, a tierra. Y los tomó José a ambos. ¿A quién lo tomó? Recuerde, mi amado hermano, que hoy vamos a ahondar en esto. A Efraín, dice ahí, a su derecha, y dice ahí, a la izquierda de Israel. Recuerde esto, si bien es cierto, Jacob, mi querido hermano, está ahí postrado, recuerde que él hizo un esfuerzo para ponerse sobre, en este caso, sus lomos y poder conversar con su hijo, ya que estaba postrado en una cama. Verso 13 nos dice, los tomó José a ambos. A Efraín, dice, estaba donde Efraín, a su derecha, a la derecha de José. Y dice ahí, a la izquierda de Israel. Es decir, que del lado derecho de José puso al lado izquierdo de ¿quién? De su padre, Jacob, o de su padre Israel. Verso número 13. Y Manasés, lo puso, dice aquí, a su izquierda, lo puso ¿a dónde? A la derecha de Israel, y los acercó a él. Era la tradición, mi querido hermano, a la hora de bendecir a los hijos, hacerlo en el orden de nacimiento para que prevaleciera la primogenitura. Recuerde que esa era la bendición del primogénito. Diríamos, al no poder distinguir, hablando de Jacob, porque ya estaba demasiado viejo y la visión le faltaba, mi amado hermano, en este caso José se los pone en el orden de nacimiento, pero del lado de su padre. Es decir, que le pone a Manasés a la derecha de Jacob, es decir, a la izquierda de José, y a la inversa, el que estaba a la derecha se lo pone a la izquierda, hablando de Efraín. Véalo de esta manera. Ahora Jacob tenía a los dos hijos de José. Lo tenía ¿a quién? Tenía a la derecha a Manasés, y a la izquierda lo tenía a Efraín. Uno de cada lado. Versículo número 14. Entonces Israel, que es lo mismo que Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Ahora, ¿dónde estaba Efraín en ese momento? En el lado izquierdo de ¿quién? De Jacob. Amén. Por más que José le puso al hijo, en este caso, ¿a quién? A Manasés. Recuerde que Manasés está en ¿dónde? En el lado derecho del lado de Jacob. Véalo de esta manera. No se vaya a confundir. Mírelo así. Aquí está José. Amén. Aquí está Jacob. José, mi querido hermano, le puso, obviamente, José, ¿de qué lado estaba respecto de su hijo? Respecto de Manasés. Estaba a su izquierda, pero estaba al mismo tiempo a la derecha de Jacob. Así, a su vez también diríamos con Efraín. Efraín estaba al brazo derecho de José, pero al brazo izquierdo de ¿quién? De Jacob. La escritura nos narra que Jacob puso su mano izquierda sobre ¿quién? Sobre Manasés, y su mano derecha sobre Efraín. Es decir, que cruzó
los brazos. Mi amado hermano, versículo número 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, es decir, sobre el hijo, dice ahí, que era el menor, ¿sí? Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, del primogénito, colocando, dice ahí, y lea esta parte, así sus manos adrede, es decir, que lo hizo con toda la intención de así querer bendecirlo. Ahora, claro está que esta situación que era inusual, la permitió Jacob sabiendo en su espíritu que algo habría de suceder para el futuro. Mi amado hermano, acciones como esta en la Biblia, recuerden, no están al azar. Todo tiene en Dios un propósito, todo tiene un sentido en cada cosa que estos patriarcas hacían, ya que eran guiados en estas partes por el Espíritu, eran guiados por la fe. De hecho, si quiero complementar algo adicional, acompáñenme por favor en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11. Carta a los Hebreos. Vámonos al Nuevo Testamento. Verso número 21. Mira lo que nos dice aquí. Por la fe, Jacob al morir bendijo 11:21, bendijo a cada uno de los hijos de ¿quién? De José. ¿Quiénes eran los hijos de José? Manasés y Efraín. Ahora, ¿pero por qué los bendijo? Simplemente porque dice, bueno, me voy a morir, hay que bendecirlo. No, los bendijo, dice ahí, por la fe, porque él esperaba, mi amado hermano, en Dios una promesa para no solamente su hijo, sino también aún para la descendencia de su hijo, hablando de Manasés y de Efraín. Pero la bendición que habría de recaer sobre los hijos de José era, diríamos así, una bendición cruzada. Una bendición no esperada por José respecto a su manera de ver las cosas, pero sí a la manera de ver de Dios. Mi amado hermano, cuando vamos a la escritura, volvamos por favor a Génesis capítulo 48, verso número 14, nos dice el Señor, y puso, desde la mitad voy a leer en adelante, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Yo me imagino que en ese momento, ¿quién se perturbó? ¿Verdad? Incluso colocado a su reino para que sean bendecidos, diríamos así, la bendición del primogénito. Pero algo acontece que obviamente estaba desconocido para José. Verso número 15. Y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, es decir, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Verso número 16, léalo. Verso 17. Ahora, la bendición hasta ahí había sido una bendición general. Y mi amado hermano, recuerde que en ese escenario, ¿quién se encontraba también? Se encontraba José. Y dice la Biblia en el verso 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de ¿quién? Es decir, de su segundo hijo Efraín, le causó, dice ahí, esto disgusto. Primeramente porque todo padre a esas alturas, diríamos así, hubiera sido contradictorio hacer un movimiento, diríamos, inusual de intercalar sus manos de esa manera para bendecir. Segundo, mi querido hermano, Dios sabía, y José también, que el primogénito era ¿quién?
Manasés y no Efraín. Sí, verso número 17. Dice que le causó esto disgusto y asió la mano de su padre. Es decir, tuvo hasta cierto punto el atrevimiento de coger la mano, ¿a quién? A Jacob. Y dice ahí, para cambiarla a la cabeza de ¿quién? De la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, diciéndole: papá, ¿qué estás haciendo? Le coge la mano y se la pone él, sí, en la cabeza de ¿quién? De Manasés. Verso número 18. Ahora va a suceder algo. Y dijo José a su padre: no así, padre mío. Eso sí, con mucho respeto, porque este es el primogénito. Ahora, yo entiendo que José debió haber dicho: pobre mi padre, como no logra distinguir, posiblemente se esté equivocando. Amén. ¿Cuántas veces nosotros le decimos de la misma manera así al Señor? Señor, yo creo que te estás equivocando, estás bendiciendo al incorrecto. Él no te busca, Él no ora, Él no viene a la iglesia, Él no conoce de la Biblia. Yo soy el que la conozco, yo soy el que oro, yo soy el que estoy viniendo a la iglesia. ¿Por qué bendices al que no te teme, y a mí que te estoy buscando me sigues teniendo en esta espera? ¿Cuántas veces, mi amado hermano, queremos cogerle la mano a Dios? ¿Verdad? Y obligarle a qué cosa, a que haga nuestra voluntad. Mi querido hermano, suele pasar. Mas sin embargo, recuerde, Dios no se equivoca al trabajar con nosotros. Sí, puede ser que el impío prospere, puede ser que otro se lleve la bendición. Inclusive, aún dentro de una iglesia puede pasar lo mismo. Personas que tienen años en la iglesia, se están avejantando en la iglesia y nunca son consideradas para nada. Mas sin embargo pueden venir vidas nuevas, puede venir gente de pronto, sí, y en poco tiempo surgir más que tú, que ya tienes un montón de años en la iglesia. Y uno le puede llegar de pronto a decir a Dios: Señor, ¿por qué este que recién viene está sirviendo y yo que estoy aquí envejeciéndome, ni siquiera me ponen en la lista para hacer limpieza? Digo yo. Mi amado hermano, esto no es ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Mi amado hermano, pero usted no necesita aparecer, si ya lo quiero ver con respecto a esta iglesia, usted no necesita aparecer, sí, delante en un anuncio para decir que sí, que va a servir. Usted puede hacerlo también de manera silenciosa. Y esas obras creo que son las mejores, cuando uno hace las cosas, mi amado hermano, en silencio, trabajando para Dios. Recuerde que lo que hace tu derecha a la izquierda no lo debe de saber. Amén. Mi querido hermano, pero José se vio hasta cierto punto, se vio un poquito intranquilo y dijo: padre mío, así no, porque este es el primogénito, es decir, el que te estoy poniendo, mira, palpa bien, es este. Yo creo que hasta José de pronto se debió haber acordado algo similar que le pasó a quién, mi amado hermano. ¿A quién le había pasado algo similar como esto? Al mismo Jacob. Recuerde que él había con engaños, ¿qué cosa? Había usurpado la primogenitura de su tío, en este caso, en el referente a José, de Esaú. Mi amado hermano, sí, verso número 18, la Biblia nos dice: pon tu mano en la parte final, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero el padre es padre, y donde manda capitán, no manda marinero. Amén. Verso número 19. Mas su padre, dice ahí, no quiso. Y le dijo: lo sé. Es decir, no estoy equivocado. Estoy haciendo las cosas con todo, sí, el razonamiento, sí, que esto conlleva. José, mi amado hermano, al igual que Jacob, hasta cierto punto, en un momento tan crítico de bendición, me refiero, sí, estaban, sí, de pronto, sí, en dos sentidos. Sí, uno quería hacer una cosa y el otro quería hacer la otra. Pero recuerde que Jacob hacía lo que hacía por la fe. Amén. Por la fe. Por eso leímos Hebreos 11. Amén. Sí. José estaba desapercibido de esa bendición, pero Jacob lo estaba siendo guiado por la fe en Dios. Versículo número 19. Mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él, refiriéndose a quién, a Manasés,
sí, a Manasés, también él vendrá a ser un pueblo. Y dice, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Deuteronomio capítulo 33. Una bendición muy similar como esta, y de hecho la que va a venir de todo Génesis 49, se llegó a repetir, pero con un personaje diferente. Ya no era Jacob, sí, o lo que es igual a Israel. Ahora lo fue Moisés. Deuteronomio capítulo 33, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 33. ¿Ya lo tiene? Verso 13, pero quiero llegar al 17 porque ahí está la referencia. Deuteronomio capítulo 33, verso 13 al verso 17. Vamos a leer de manera antifonal. A José, hablando de la tribu, sí, Moisés está aquí a la cabeza hablando, dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Verso 14, léalo. Con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos, juntos a los fines de la tierra. Y dice, ellos son, dice ahí, los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de ¿quién? Ahora, ¿qué contraste hay entre el uno y el otro? ¿Ah? ¿Qué habla acerca de Efraín, mi amado hermano, el segundo hijo de quién? De José. Sobre él, ¿qué cosa se profetiza? Que ellos llegarán a ser, esto simplemente era un número simbólico, 10 millares, sí, pero Manasés, el primer hijo de quién? De José, sí, sobre él vendría una bendición de millares. Ahora, ¿qué es más? ¿Millares o 10 millares? O sea que la diferencia en proporción era de 10 a 1. De 10 a 1. Sobre Efraín, su descendencia, sí, su pueblo, sí, sería, o sobre los lomos de, en este caso de Efraín, el segundo hijo de José, vendrían a ser mucho más numerosos que de los hijos de Manasés, el primogénito. Recuerde, mi querido hermano, lo que dice, si retornamos a Génesis capítulo 48, verso número 19, donde el padre de José le dice, lo sé, hijo mío, yo lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Amén. Y por esa, mi amado hermano, circunstancia, se ve José prácticamente obligado a recibir de su padre la bendición tal cual como Jacob lo estaba determinando en ese momento. Amén. Sí, más allá de cualquier circunstancia, algo sí era seguro. Sus hijos, hablando de José, los hijos, los dos, habrían de ser grandemente bendecidos. Amén. Y para un padre que no hace acepción de personas, le da igual, mi querido hermano, si el uno o el otro, sea el primero o el segundo, sea el primero o el último, si Dios los quiere bendecir, el contentamiento es igual para un padre. Amén. Yo sé que no todos los hijos corren la misma suerte, es verdad. No todos los hijos logran de pronto despuntar, todos por igual. Pero mi amado hermano, si la mano de Dios está sobre uno, sobre todos o cada uno de ellos, igual alegría se la comparte como padre o como madre. Ahora, otra cosa es si un papá y una mamá quiere hacer distinción de personas o distinción de hijos.
Sí, a uno le da todo y al otro simplemente no le da nada. Al uno lo consiente en todo y al otro diríamos, lo priva de todo. Mi amado hermano, un padre o una madre tiene que ser equilibrado, equitativo, imparcial, tanto a la hora de dar amor como también a la hora de reprenderlos. Amén. Si le va a dar al uno y el otro es culpable, no lo exima al otro. Dele a ambos también. Deles el mismo amor. Sí, así como abraza a todos, también dele a todos. Amén. Si todos, ojo, si todos están involucrados en la falta, pues no. Sí, no haga de pronto lo que hacían nuestros padres en la antigüedad. Así no sea culpable, igual marchaba. No, eso está mal. Eso es ser injusto. Amén. Gloria a Cristo. Ahora, verso número 20. Dice el Señor, ¿y qué hizo Jacob? Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como ¿quién? Como a Efraín y como a Manasés. Y mire que ya les cambió el orden, no porque haya nacido Efraín primero, sino por la bendición. Y puso, dice ahí, a Efraín antes de Manasés. Verso número 21. Y dijo Israel a José, he aquí, ¿qué cosa? He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver, es decir, esta no es tu tierra, os hará volver a la tierra de vuestros padres. Recuerde que esa tierra sí era la tierra de Canaán. ¿Cuántos años se demoró en ver esa promesa? Desde este momento hasta que Dios le dio la tierra por heredad. ¿Cuánto tiempo? Desde este momento hasta el tiempo que salieron. En la clase pasada se dijo un aproximado. Se demoró más de 500 años. Amén. Esa promesa de volverlos otra vez a la tierra de donde Dios los había tomado, se demoró más de 500 años, tomando como referencia obviamente la vida de este hombre. Mi querido hermano, no importa el paso del tiempo que pudiere pasar sobre ti, a la hora de querer esperar en Dios una palabra, tú tienes que aferrarte a ella y así veas que tu vida se extingue, seguir proclamando y confiando que Dios seguirá siendo fiel a su palabra. Amén. No puedes decaer en tu fe, mi querido hermano. Ahora bien, dice el Señor, y yo te he dado a ti, una parte más que a tus hermanos. Eso refiriéndose a quién? A José. Ahora, si uno va a un mapeo general, voy a avanzar mucho en las diapositivas. Aquí. Si uno va a un mapeo general, mi querido hermano, en la distribución de las tribus y de las heredades sobre las tribus en el territorio en el cual Israel se habría de formar como una nación, dentro de todas las tribus no está la tribu de José. Amén. Todos aquellos que tienen Biblia, sobre todo esas que están un poquito completas en el sentido de las referencias, verán que en los mapas que ustedes pueden tener ubicado también, la distribución de las tribus, están todos los hijos, menos el hijo o menos la tribu de José. Pero no porque José no haya heredado algo. La Biblia menciona, y lo vamos a ver más adelante, en el libro de Génesis, mi querido hermano, si me acompaña por un momento, Génesis capítulo 33. Génesis capítulo número 33, versículo número 18. Nos dice el Señor: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán. Cuando venían de Padán Aram,
y acampó delante, dice ahí, de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, dice ahí, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. Verso 20. E irguió allí un altar y lo llamó Eloé Israel. Mi amado hermano, ese lugar, de manera así muy específica, fue el que su padre, es decir, en este caso Jacob, dio como posesión a José. En Génesis capítulo 49, verso número 22, que nos dice: y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual, dice ahí, tomé yo ¿de dónde? De mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Acompáñame por favor a la escritura. En el libro de Josué, libro de Josué, capítulo 16, mira lo que nos dice el Señor. Ese mismo lugar del que se habló en Génesis 33, lo reciben por heredad los descendientes de José. ¿Ya lo tiene? Josué capítulo 16, verso número 1. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale ¿a qué región? A Luz. Y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot. Termino en el verso 3 y 4. Y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta el límite de Bet Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de ¿quién? De José, Manasés y Efraín. Ahora, ¿cuántos recibieron ahí ese territorio? ¿Solamente los hijos de José? No, recibió José. ¿Quién más recibió? Manasés y también Efraín, los tres. Pero este recibió el doble, porque al recibir sus hijos ya era una bendición, pero aparte también recibió él mismo como tal, es decir, José. Vueltos, mi amado hermano, al libro del Génesis, capítulo número 48, verso número 22. Recuerde, aprovechando la gráfica, tenemos dentro de las tribus, Aser, Neftalí, Manasés. Recuerde que Manasés tenía dos territorios, pero era una misma tribu, antes del Jordán y después del Jordán, limitando ya con el mar Mediterráneo. Tenemos la tribu de Zabulón, Isaacar, la tribu de Efraín, Dan, Gad, Rubén, Benjamín, Judá y Simeón. Si se dará cuenta, el nombre como tal de José no se encuentra considerada como tribu, pero la reemplazan ¿quiénes? Sus hijos. Manasés con dos territorios, y también ¿quién? Efraín, siendo este por bendición el primero. Retornemos por favor a Génesis capítulo número 48. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco, es decir, con mi fuerza. Ahora bien, en Génesis 49 vamos a introducirnos también ahí, ya que tiene mucho que ver, con la bendición dada a estos dos últimos, refiriéndome a los hijos de José. Verso número 1 dice: y llamó Jacob. Recuerde que el escenario es que está José juntamente con Jacob, y los nietos de este están bendiciendo. ¿Y qué es lo que hace en este caso ya Jacob? Aprovecha esa última instancia o fuerza que Dios le ha dado y manda llamar ¿a quiénes ahora? A todos sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía mi querido hermano Jacob?
12 hijos, pero ahora había incluido 2 más. ¿Quiénes eran estos? Manasés y Efraín. Diríamos que en esa reunión habían ¿cuántos? 14. Amén. Pero al final de la Biblia, cuando uno va a Apocalipsis, solamente están ¿cuántos? Apocalipsis capítulo 7, cuando se hace, mi amado hermano, la elección de la Israel espiritual para sellarlos, para poder, diríamos, Dios tener las primicias como redimidos, siguen estando 12. Muchos se hacen esta pregunta: ¿por qué si dentro de la distribución ya de la Israel espiritual, si allá en Apocalipsis se excluye a ciertas tribus? Mi amado hermano, en este tiempo lo vamos a analizar. Veamos primeramente estos acontecimientos previos. Génesis capítulo 49, verso 1. Llamó Jacob a sus hijos y les dijo: juntaos, ¿sí? Y os declararé, dice ahí, lo que os ha de acontecer en los días venideros. Antes de continuar, vámonos a Hebreos, capítulo 11. Hebreos, ya leímos la primera parte de ese versículo. Hebreos, capítulo número 11, verso número 21. Sí. 20 y 21. Hebreos capítulo 11, verso 20 y 21. Por la fe bendijo Isaac, ¿a quién? A Jacob. Y dice ahí, y también a quién bendijo, a Esaú. Y aquí quiero resaltar algo que de pronto puede ser que pase por alto. Respecto a cosas, ¿qué cosa? Respecto al futuro. Amén. Pero lo hicieron por la fe, porque le creyeron a Dios que Dios podría hacer de ellos tanto en el presente como más adelante en sus vidas, cosas grandes con sus hijos. Verso número 21. Y por esa misma fe, dice aquí, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos ¿de quién? De José. Y adoró apoyado sobre el extremo, dice ahí, de su bordón o de su collado, sí, de su bastón. Mi amado hermano, cosas venideras habría de profetizar, en este caso Jacob, para su descendencia. Cosas que ellos en ese momento no tenían. Cosas que en ese momento ellos simplemente lo veían como una leve esperanza que si algún día llegaban a tener. Pero mi amado hermano, por la fe, Jacob se los anunciaba en ese momento para que ellos también la pudiesen esperar. Mi querido hermano, cuando vamos al libro del Génesis, en el capítulo ahora 49, dice el Señor que por esa fe les declararé, dice ahí, os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Y una vez, mi amado hermano, que se establece prácticamente qué es lo que si ellos habrían de recibir en el futuro, el Señor comienza a declarar lo siguiente. Verso número 2. Juntaos, le dice ahí, y oíd, hijos de Jacob. Y nombra, mi amado hermano, a todos sus hijos. Y escuchad a vuestro padre Israel, es decir, al que le cambiaron el nombre. Amén. Recuerde que el nombre de Israel no era Israel, era Jacob. Y Dios le cambió el nombre a Israel. Verso número 3, léalo. Rubén. Impetuoso como las aguas, le dice. No serás, ojo, no serás el principal, no serás el primogénito, le está diciendo. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo o queriendo ponerte en mi estrado, o es decir, en mi lugar.
Recuerde que en Génesis capítulo 29 se narra algo nefasto, sí, en la vida de este primer hijo. ¿De quién? De Jacob. Este se llegó a acostar ¿con quién? Con una de las mujeres de Jacob, mi querido hermano. Sí, esta situación, recuerde, ya lo leímos el domingo anterior. Esta situación, sí, se llegó a enterar Jacob, pero en ese momento no dijo nada. No emitió juicio ni sanción alguna. Pero antes de morir, él esto lo tenía presente y dijo: este actuó de esta manera y ni siquiera ha tenido el más mínimo, sí, mover en su corazón de venir a pedir perdón. ¿Sí? Recuerde este acontecimiento, mi querido hermano. ¿Sí? Si uno vaya, acompáñeme por favor rápidamente. Si uno va al libro de Génesis. Libro del Génesis. Capítulo. Déjeme ubicar el capítulo por un. Génesis 29. Génesis capítulo 29. Déjeme ver si no se me ha traspapelado el versículo. $35, sí, disculpen entonces, perdón, gracias. Génesis capítulo 35, muchísimas gracias. Versículo número 22 en adelante, ahí estamos. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, ¿y qué hizo este bandido? Durmió, dice ahí, con Bila, la concubina de su padre, lo cual dice ahí, llegó a saber ¿quién? Israel. Y automáticamente, ¿qué sucede? Hay un punto ahí que dice: ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y los nombra. Prácticamente diríamos la acción quedó como que en el aire. Pero a la hora, mi amado hermano, de establecer la bendición sobre la descendencia, esta situación no quedó en el aire. Esta situación salió a la luz. Bien dice la Escritura que toda cosa que se comete, mi amado, lo que hacemos, no queda encubierta. Todo saldrá a la luz más tarde que temprano. Versículos, y acompáñenme nuevamente a Génesis capítulo 49. Recuerden el verso número 4. Sí, ya en la parte final, donde dice: por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo aquí, ¿a dónde? A mi estrado. Recuerde, Rubén, el primer hijo. Los dos siguientes, estos fueron hijos de Lea. Recuerde, Rubén también fue hijo de Lea. Eso está en Génesis 29. Al igual que Simeón y Leví, verso número 5. Simeón y Leví son hermanos. Armas de ¿qué cosa? Armas de iniquidad. Dice ahí, sus armas. ¿Por qué hicieron estos? Estos vengaron ¿qué cosa? A Dina, la que había sido, sí, abusada por el príncipe de Amor. Mi querido hermano, ellos tomaron en sí una promesa de Dios, que era la circuncisión, la hicieron llevar a cabo sobre un pueblo, y aprovechándose del dolor de la circuncisión, arremetieron estos dos y mataron a todos los hombres de ese pueblo. Mi querido hermano, también Israel se enteró de esto y dijo: ¿qué han hecho con esta situación? Todos los pueblos se van a levantar contra nosotros, y tuvieron que salir huyendo de esa región. Mi amado hermano, toda acción tiene una consecuencia. Y ahora sí se las recuerda a su padre. En su consejo, dice ahí, no entre mi alma.
ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los, dice ahí, y los esparciré en Israel. Y aquí quiero hacer una acotación. Cuando uno va al libro de Deuteronomio, mi querido hermano, acompáñeme por favor a ese texto que ya le dimos lectura hace un breve momento. En el capítulo 33, sin perder Génesis, Deuteronomio capítulo 33. ¿Lo tiene? Cuando Moisés levanta delante del pueblo su oración por todas las tribus, si usted ha leído, también ya ha sido juicioso, como cuando lee Apocalipsis capítulo 7. Sí, cuando usted lee Deuteronomio 33, desde el versículo número 1 al versículo número 29, están detalladas todas las tribus, excepto la tribu de Simeón. Todas las tribus están. Y le corroboro, en el verso 6 de este capítulo está, ¿qué tribu está ahí? Rubén. En el verso 7, en la parte casi final, está ¿quién? ¿Quién está? Verso 7, Judá. Verso número 8 está Leví, el tercer hijo. En el verso número 12, ¿quién se encuentra? El último hijo de Raquel, 4. En el verso 13, ¿a quién se nombra? A José. ¿Cuántos hijos van? 5. En el verso número 18, el sexto hijo, Zabulón. En el verso 18, en la parte final, está otro hijo, Isaacar. Van 7. En el verso 20 está Gad. ¿Cuántos hijos? 8. En el verso 22 está el noveno hijo, Dan. En el verso 23, Neftalí. En el verso 24 está Aser. Sí, mi querido hermano, y hasta ahí están los hijos. ¿Cuántos hijos salieron? ¿Cuántos? 11. ¿Cuántos son? ¿Qué pasó con uno de los hijos? Simeón. Simeón fue esparcido, mi amado hermano. En los tiempos, dicen muchos historiadores, en los tiempos de Moisés, la tribu, en este caso los descendientes de la tribu de Simeón, eran tan pocos, así al igual como la tribu de Dan, que se mezclaron con la tribu de Efraín y ahí se perdieron. Pero no por ello dejaron de ser tribu, seguían siendo tribu. Pero, mi querido hermano, se esparcieron, se desvanecieron. Sí, y diríamos que se cumplió hasta cierto punto las palabras de Jacob sobre los hijos, tanto de quién, de Leví y de Simeón. Recordará, mi querido hermano, que en esta misma gráfica que ya la puse, ¿qué otra tribu no está? José no estaba. ¿Qué otro nombre no está ahí? Que también era hijo de Jacob. Leví. Leví y Simeón no constan, mi querido hermano. En este caso, ojo, sí, Leví, perdón, y José no constan. Sí, amado hermano, Leví nunca recibió, ¿qué cosa? Heredad. ¿Por qué? ¿Quién era su heredad? Era Jehová, porque ellos fueron la tribu que se dedicaron a ¿qué cosa? Al servicio del sacerdocio. Amén. Y como sacerdotes tampoco recibieron heredad, sino que fueron esparcidos. Porque eso sí, recuerde, cuando Josué repartió las tierras a las tribus, Leví, mi querido hermano, tenía necesariamente que encontrar alojo en las ciudades de las tribus. Ellos tenían que darles ciudades de refugio y ciudades con sus ejidos para poder habitar en medio de sus hermanos. También, por así decirlo, fueron esparcidos. Amén. Y se cumplió, diríamos, al pie de la letra lo que dice el versículo, sí, en este caso número 7, refiriéndose tanto a Simeón como también a Leví.
Sí, donde dice en la última parte del verso 7, y los esparciré en Israel. Versículo número 8. Judá, hablando, mi querido hermano, recordando que de esta tribu, ¿quién vino? Vino Cristo. Sí, de esta tribu, de la tribu de Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Verso 9, léalo por favor. No será quitado el cetro, ¿sí?, o el reino de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga, ojo, Silo, que eso significaba hasta que venga el Mesías. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 2. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso número 6. Mateo capítulo 2, verso número 6. ¿Ya lo tiene? Y tú, le dice ahí, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Y dice ahí, porque de ti, ¿qué saldrá? Un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Si retornamos a Génesis 49, versículo número 10, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Verso número 13. ¿Qué otro hijo? Zabulón, en puertos de mar habitará, será puerto de naves y su límite será hasta Sidón. Mateo capítulo 4, verso 13. Esta ciudad, mi amado hermano, vio al Mesías también, o esta tribu, habitada justamente, como lo dice ahí, en puertos. Mateo 4, verso número 13. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor. Verso 12 y 13. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de ¿quién? De Zabulón, y también otro hijo de Neftalí. Ambas ciudades marítimas. Génesis 49, versículo número 13. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Ahora yo pregunto, ¿dónde estaban en ese momento todos los hijos? En Egipto, en un lugar llamado Gosén. ¿Qué le profetiza el padre a estos hijos? Sobre todo a estos, a Zabulón y también a Neftalí. Que habrían de ser, ¿qué cosa? Ciudades o pueblos que habitarían ¿en dónde? En puerto de naves, y su límite será hasta Sidón, hasta Tiro. Mi amado hermano, esta promesa se cumplió, mi querido hermano, ya cuando ellos habitaron, cuando fue repartida las tierras, sí. Fue, mi querido hermano, mire dónde está Zabulón. Mi amado hermano, fueron en estos territorios, fueron de alguna manera profetizados, como se lo mencioné, hace ya, diríamos, posterior, hacia 500 años de su cumplimiento. Pero el Señor honró o no honró la palabra de este anciano. La honró. Y se cumplió al pie de la letra. Cuando uno va al verso número 14, hablando de otro hijo llamado Isacar, este fue hijo de Lea. Sí. Asno fuerte, le dice a este, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa.
y bajó su hombro para llevar y sirvió, dice ahí, en tributo. Verso número 16, léalo. Este fue hijo de Bila. Ajá. Verso 17. Y aquí me voy a detener. Ahora, vamos a entrar en una explicación. Dan, dice ahí, juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Verso 18. Tu salvación esperé, oh Jehová. Ahora, retroceda por favor brevemente. Génesis 49, sí, verso 1. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Verso número 18. Tu salvación esperé, oh Jehová. Esta tribu, mi querido hermanos, vayamos a Apocalipsis capítulo número, sí, Apocalipsis capítulo número 7. Esta tribu no consta dentro de las tribus que se mencionan que habrán de ser consideradas como selladas para el día, en este caso, de la redención de las primicias. Apocalipsis capítulo número 7. ¿Lo tiene? Simplemente haga el recuento. Verso 5. De la tribu de Judá, 12,000. Va una. ¿Qué otra tribu le sigue? Rubén. ¿Qué otra tribu? Gad. No se va a confundir. Gad es una y Dan es otra. Gad van 3. Verso 6. Aser. ¿Quién más? Neftalí. ¿Quién más le sigue? Manasés. ¿Sí? Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y por último Benjamín. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Dan. ¿Quién más falta? ¿Quién más? Seguro, Simeón está. Ahí está Simeón. Faltan 2. ¿Sí? Efraín, que era el hijo de ¿quién? De José. ¿Y quién más falta? Dan. Efraín, sí. ¿Quién más? Y Dan. Faltan 2. Pero mi querido hermano, con Efraín no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Efraín prácticamente cede ese lugar a quién, al nombre de su padre, porque está considerado ¿quién aquí? Está considerado José, pero recuerde que José aquí dentro de las tribus no está, pero lo representa ya en la parte espiritual. Sí, lo reemplaza en este caso a Efraín y se pone ahí representándolo ¿quién? Su padre, José. No hay problema en todo caso con Efraín, pero Manasés sí se encuentra. Pero falta la tribu de Dan. Mi amado hermano, la tribu de Dan no es considerada dentro de las tribus ya en Apocalipsis capítulo 7 por una sencilla razón. Dios la excluyó dentro de las tribus por el pecado que logró, diría de alguna manera, logró aguantar, logró establecer en su nación como tribu durante más de 500 años. Y eso no de los tiempos de la esclavitud de Egipto, no. Fue después cuando ya fue instituida como nación. Ya cuando Dios le repartió el territorio a todas las tribus, que también Dan se vio beneficiado. Luego Dan estableció la idolatría y la hizo un culto y puso su propio sacerdote y estableció su propia, diríamos así, su propia casa de adoración, pero pagana. Y Dios la excluyó, la arrancó de este caso de la Israel espiritual como tribu. Pero
no por ello Dios en su misericordia luego le habría de devolver también, pero después del milenio. Es decir, después del rescate que Dios hizo en Apocalipsis 7. ¿Dónde está eso? Acompáñeme rápidamente para concluir. Nos vamos a quedar hasta aquí por el tiempo sobre todo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 48. Libro de Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 48. Versículo número 1. Estos son, ojo, y cosa curiosa, Dan por ningún lado era primogénito, ¿verdad que sí? ¿Quién era el primogénito según el orden de nacimiento de las tribus de Israel? Rubén. Sí. Pero en este verso, en esta profecía, mira lo que nos dice. Estos son los nombres de las tribus. Y aquí ya se habla de una profecía milenial. Desde el extremo norte por la vía de Etlón, viniendo a Amad, a Sar-Enán, que eran simplemente regiones, en los confines de Damasco, al norte, hacia Amad, tendrá, ojo, no dice que tiene, tendrá, habla de un futuro, tendrá Dan una parte desde el lado oriental hasta el lado occidental, junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Dice ahí, ahora tendrá a ser también una, y ahí continúa con todas las otras tribus de Israel. Pero eso, mi amado hermano, después del milenio. Diríamos en la misericordia de Dios, Dan va a ser nuevamente insertada, recibiendo parte de heredad, pero no así considerada como un ícono espiritual, porque en su nación albergó la idolatría por más de 500 años. ¿Dónde está esa idolatría y ese traspié? Está, mi querido hermano, en el libro de los Jueces, capítulo 18. Del verso 1 al 31, todo el capítulo 18 se narra el traspié terrible que permite la tribu de Dan en su nación. Recuerde que Jueces se marca por un versículo bíblico que hace trascendencia en todo el libro de Jueces. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa tribu, mi amado hermano, en todo ese capítulo, usted verá cómo, mi querido hermano, toda esa tribu, que por cierto el ejército, ¿sabe de cuántas personas estaba compuesto el ejército de la tribu de Dan? Simplemente con 6. Tan pequeña llegó a ser, o Dios la llegó a castigar tan severamente, que su ejército era solamente con 600. Acompáñeme rápidamente para culminar. Jueces capítulo 18. Libro de los Jueces 18, verso 11. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Ese era el ejército que tenía Dan, 600 hombres. Comparado con las otras tribus, era prácticamente nada. Pero ellos con esos hombres fueron, saquearon una ciudad pagana y metieron, mi querido hermano, a los ídolos en su tribu. Levantaron un templo, cogieron a Micaía como sacerdote, lo embistieron de efod de lino y dijeron: tú serás nuestro sacerdote y estos serán nuestros dioses. Y toda esa tribu se quedó, mi amado hermano, de lleno con la idolatría. Por esa circunstancia el Señor la excluyó de la bendición espiritual de Apocalipsis capítulo 7. Pero en su misericordia después del milenio igual le dará una parte de la heredad. Porque Dios, mi amado hermano, aun cuando nosotros somos infieles, Dios sigue permaneciendo fiel. Amén. Hasta ahí, mi querido hermano, la enseñanza. Oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque en esta gloriosa mañana nuevamente tu palabra ha sido manifestada en medio de tu pueblo. Te suplico, mi Rey,
que esta palabra no retorne vacía. Sabemos y entendemos muy bien que muchas veces textos como estos son tenidos en poco y hasta diríamos que nos los saltamos a la hora de leer la Biblia, porque los creemos sin mayor importancia. Pero no es así, mi Dios. Cada texto bíblico, sea en el lugar que se encuentre dentro de la Escritura, tiene un mensaje espiritual para mi vida. Esta bendición, Señor amado, sobre estos hijos, Padre, deja sentado que tu palabra es fiel y que ella se cumple a través de los tiempos. Y también, Señor, que nuestras acciones tienen también consecuencia a través de los tiempos. Es por eso, mi Dios, que tú nos alertas para desde manera temprana corregir nuestros malos caminos y hacer que los nuestros y nosotros mismos estemos siempre bien encaminados en tu voluntad. Una mala decisión de un padre puede afectar la vida de su hijo, de su nieto y de toda su descendencia. Si yo me mantengo en un terco caminar, de seguro mi hijo seguirá mis pisadas y los hijos de mis hijos harán lo mismo que sus padres y sus antepasados. Señor, quebranta esas maldiciones delante de mí. Así como lo dice tu palabra, a la hora de exponernos al amar y servir a un solo Dios. Si yo guardo tus mandamientos, tu bendición, Señor amado, serán sobre toda mi descendencia, sobre millares de millares, Señor amado, porque así lo ha declarado tu palabra. Que si yo guardo, Señor mi Dios, tu palabra, harás misericordia, Padre, sobre miles de miles. Pero asimismo, Señor, si yo me mantengo en desobediencia, si yo me mantengo, Señor amado, obstinadamente en mi mal camino, tú también, Señor mi Dios, harás recaer sobre mí tus maldiciones. Cristo me libró de la maldición desde el momento que Él tomó mi corazón y lo guardó para su salvación. Guarda a este pueblo, mi Dios, y bendícelo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Asimismo ahora, oh Dios, con esta misma devoción, con esta misma, Señor amado, mi Dios, Padre, presencia con que tú nos has bendecido, yo te suplico que tú también, mi Dios, bendiga a cada uno de tus hijos y que derrames también sobre ellos bendición, Señor amado. Permítenos también en este tiempo